Parece imposible pensar que no vamos a transitar por una transición que no va a poder llevarnos a las orillas de las que veníamos. Es decir, transición sí o sí, por muchas cuestiones, por el declive también del modelo civilizatorio, del uso de recursos, de cambio climático, por la pérdida de legitimidad también en unas instituciones modernas que hasta ahora controlaban el cambio social, determinados partidos, determinados sindicatos, por una gente que está viendo también cómo esa depredación afecta a muchas partes de su vida. Antes eran regiones más periféricas que se tenían controladas de alguna forma colonialmente, militarmente. Ahora, digamos, esto es como un virus que está mucho más extendido, ¿no? Y frente a eso estamos planteando que la dinámica institucional tiene que pasar por repensar esas formas de acción colectiva. Frente a la idea, tanto en lo económico, lo político, lo social, lo cultural, de que la disyuntiva está, por ejemplo, en los países del centro, entre Estado y mercado, pues nosotros nos planteamos que hay otras lógicas basadas en el cooperativismo y que nos dicen mucho de las instituciones que la gente está buscando, pero también de instituciones de las cuales veníamos anteriormente. Y no veníamos anteriormente porque cuando hablamos del tema de los comunes, uno piensa, por ejemplo, en comunales, en el manejo de montes, de esas, pesquerías, de ciertos recursos que en este país, que tiene una tradición en el derecho también germánico, que es la idea de compartimos colectivamente algo. El derecho romano es mucho más parcelador y individualista, por ejemplo, pues se han mantenido durante, a pesar de que ha habido intentos de desamortizar, de apropiarse, las lógicas, digamos, de los comunes en recursos naturales se han mantenido mucho. De hecho, por ejemplo, en Galicia el 37% del territorio pertenece o forma parte del comunal gallego. Es decir, hay amplias regiones que el manejo de recursos sigue siendo comunal. Pero nosotros no estamos hablando de reliquias del pasado, como digo aquí, sino estamos hablando también de muchas lógicas cooperativistas que en este país y en otros países son instituciones que han permitido la sostenibilidad, la supervivencia. Si pensamos simplemente en una perspectiva ecofeminista en todo lo que es la economía de cuidados, el hecho de que estemos aquí se debe a que ha habido determinadas prácticas que no han sido practicadas y que por ahora, digamos, siguen siendo o valiendo, estando en la hoja de la ruta de la solidaridad de la especie humana, fundamentalmente soportada por mujeres, básicamente muy invisibilizada, pero que sigue siendo una cultura de entender la economía de los cuidados que está ahí. Cuando nos vamos, por ejemplo, al mundo rural, es cierto que hay muchas prácticas muy modernas, muy modernizantes, que hacen que el territorio vaya por un lado, los mercados por otro y la comunidad esté deshecha de lado, ¿no? Pero aún así existen muchas prácticas que tienen que ver, digamos, con el compartir, con el gestionar colectivamente, con procurar, sin idealizar, algunas formas de inclusión. Si nos vamos, por ejemplo, al tema más del movimiento obrero, muchas cuestiones que tienen que ver con la economía solidaria hoy, tienen que ver con ese cooperativismo productivo que está presente y que, bueno, que se está recuperando también como respuesta frente al Estado y al mercado, que no va a hacer cosas por nosotros y por nosotras. Pero en este país, particularmente, hay culturas de ese hacer local, el movimiento libertario y anarquista, los nacionalismos periféricos, la fuerte identidad que tiene la gente arraigada en su plaza y en su pueblo, en su territorio, que hacen que esas culturas de lo local y de hacer desde abajo estén presentes. O sea, por una parte nos encontramos con algo que no es una reliquia del pasado, las rebeldías en común, sino que tiene muchas cualidades. Y hay una serie de movimientos, como podemos pensar aquí políticamente, el 15M, o vamos a pensar, por ejemplo, ciertos municipalismos, que es el hacer desde abajo en instituciones fuera de digamos, de los cánones de la modernidad, o a veces dentro, a veces instituciones, estamos hablando de ayuntamientos, pues están recuperando, digamos, esas estrategias. Entonces, nos enfrentamos a una cierta entrada en crisis, no solo del sistema político, económico, social, ambiental en el que nos movemos de nuestra casa, sino en cómo le damos la respuesta. Pero esta es también parte del argumento fuerte. Ni las élites tienen claro cómo dar respuesta, ni la gente que se quiere organizar desde abajo tiene claro siempre cómo dar respuesta a la cosa. Otra cosa que podemos proyectar, a mí el mundo me gustaría, pero estamos viendo que avanza la depredación y tampoco parece llegar las articulaciones por abajo. Pero ellos también lo tienen difícil, ¿no? Es complicado tener legitimidad por mucho tiempo cuando
tú no puedes dar respuesta a una población en cuestiones que son claras. Y me refiero a tres. ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿Dónde vas a vivir? Hablemos de casa o hablemos de planeta. ¿Y cuáles son tus lazos? Es decir, ¿cuál es tu tribu? ¿Cuál es tu red de apoyo? ¿En quién puedes, cómo se conforma tu identidad? Si tú de alguna manera no creas una legitimidad en esas respuestas y las élites están en un camino muy desviado, ellas también tienen un problema a la hora de continuar. El problema también se traslada, como digo, a los proyectos de emancipación. Durante el siglo XX, vivimos en un país que, a diferencia de Francia y de México, eso es importante, nunca ha triunfado una revolución o un espacio más allá de 5 años o de 4 años, que es también lo que necesitamos, revolución, pero eso va a afectar mucho a la forma de concebir el cambio social, como se concibe en México, o porque, digamos, en Francia se apuesta en el Estado, ¿no? O en México, digamos, se apuesta mucho por movimientos comunitarios, porque el zapatismo viene de ahí, y porque Francia se hizo una revolución a través del Estado, y triunfó. Entonces, nosotros no tenemos una parte del comunitarismo, porque somos parte de las naciones centrales, de los estados centrales, pero tampoco nunca se hizo una revolución a través de las instituciones. Luego, muchas veces nos andamos buscando y articulando, y eso pues es complicado. Lo que sí es cierto es que incluso en este país, en esa dinámica del centro, había una serie de elementos que conformaban ese cambio social, la conquista de derechos sociales, derechos civiles, políticos, que están conformados por actores que tenían más o menos clara su punta, ¿no? Y también había que revisar más la historia. Hablo de partidos, hablo de sindicatos, hablo de economías sociales y cooperativistas, y hablo también de las formas de protesta. Estas 4 patas estaban claramente enfrentadas durante ciertos periodos de tiempo, desde 1900 para acá, a lo que eran las instituciones dominantes. Entonces estaba claro por dónde seguir, más o menos. Unos decían, hay que tomar el Estado, otros decían, hay que crear movimientos de base y redes de apoyo mutuo, el anarquismo, otras personas decían, bueno, vamos a buscar la entente cordial y más socialdemócrata con el capitalismo, pero había un proyecto en cada una de esas tribus. El problema que tenemos hoy es que tampoco somos muy capaces de formular proyectos, porque la gente quiere tener también mucho derecho, mucho protagonismo social y muy desde abajo. O sea, desde abajo, una parte da fuerza potencial de gente que pudiera sumarse a estas dinámicas, pero nos cuesta articular. Y el 15 es una expresión de eso. Somos capaces de grandes descontentos, porque luego también que sucede a veces aquí en Córdoba y en general en este país, somos capaces de grandes explosiones, pero luego, digamos, tenemos dificultades como para construir una estructura. ¿Por qué? Pues porque no venimos tampoco de una vertiente muy leninista, sino de saber local, y porque nunca toda la gente ha desconfiado del señorito, del Estado, de, digamos, la gran empresa, porque no han supuesto, sobre todo en este país, han sido dinámicas bastante, digamos, bastante alejadas de permitir un cierto cambio social. Entonces, es un escenario complejo, pero es complejo para todo el mundo, para los de arriba y para los de abajo también. Lo que sí hay una serie de cuestiones que el 15M nos lanza y que tienen que ver con estas economías de lo común. Cuando hablo de economías de lo común, hablo por ejemplo de economías sociales solidarias, hablo de agroecología, hablo de la gente que comparte bienes digitales, hablo de la gente que está por subir aquí y mañana lo va a presentar proyectos de salud comunitaria, es decir, de ir más allá del estado del mercado y apoyarse en economías de cuidados, en formas más comunitarias o en lazos sociales que se tejen más desde abajo en clave cooperativista. Esto tiene que ver con las rebeldías en común que están por ahí dispersas. Por ahí vamos razonablemente bien. Quizá, y esto es para el debate, en el campo de la protesta y en el campo de las propuestas en estos campos sindicales y de partidos tenemos más dificultades. Y tenemos más dificultades y bueno, tendríamos que analizar entre todo el mundo por qué. Pero si vemos las características del 15M, es muy difícil también consolidar y pensar que esto pueda ser reproducible sin más. No fue un movimiento espontáneo, vino de una cadena de luchas de hace 10 años. Eso también es algo que a lo mejor los compas, cuando nos presentan los movimientos, no es 132, ¿qué se salió aquí? No, son procesos generalmente alarmados, con muchas conexiones y que de vez en cuando encuentran un repertorio de acción. Lo que no estamos encontrando ahora, en esta nueva coyuntura política, entre otras cosas por la elección de Podemos, que ha hecho mucha gente que ha dicho que había una posibilidad de cambio, que no es posible en los términos
digamos, de crisis civilizatoria dentro de las instituciones. Otra cosa es que las instituciones puedan acompañar, ser paraguas, pero lo que sí es cierto es que no encontramos herramientas por abajo en el campo de la acción social. Y en el campo de la acción sindical, digamos, para interrumpir la conexión capital-trabajo, la gente está muy precarizada y ahí no tiene sus luchas, y que hay que interesar en realidad cómo lo hacen y cómo sobreviven, digamos, con un espíritu crítico. Pero también en articulación, en protesta, pasar de esas necesidades sentidas a esas necesidades más compartidas cuesta mucho. Dicho de otra manera, nos cuesta celebrar y protestar en común. Esto es algo que lo estamos viendo ahora. Lo hacemos muy fragmentariamente. Habrá algunas excepciones también, ¿no? Pero desde el 15M no hemos vuelto a sentir tampoco esa celebración. Quizá porque las propuestas que ha habido, estoy pensando en las marchas de la dignidad, no son muy identitarias o se perciben como identitarias y son como, digamos, vistas como que no aportan ese protagonismo social y es difícil enganchar. En otras cosas, porque como el 15M mismo demostró, son estructuras muy frágiles, es decir, depende mucho de esas sociedades líquidas, esas formas de participar de ahora participo, o sea, el on-off de Facebook trasladado un poquito a las formas de militancia. Claro, el 15M no es todo bueno, ahora también un poco bueno. Yo estoy precario sin trabajo, me acerco a la plaza, pero luego no ratito, luego habrá que ver en qué comisiones me apunto. Es otro concepto de militancia que supone también como ese consumo de militancia que también está en solfa. Pero como digo, lo que no estamos haciendo en este ciclo es proponer en clave de protagonismo social y poder trasladar de necesidades sentidas a necesidades más globales. Es decir, no es hasta fácil, pero la gente se puede organizar por el tema de la vivienda, pero explicar qué tiene que ver esto con todo el tema de deuda externa también es mucho más complejo. O sea, no es solamente por el tema de la gente en sí, sino por las complejidades, las pantallas, los medios. Hablar de agroecología, hablar de tu huerta es fácil, pero hablar del papel que tienen las cadenas de distribución en este país y los intereses que existen de las industrias farmacéuticas en Bruselas es mucho más complicado. O sea, a veces es difícil explicar, pero a veces no tenemos esa capacidad de articularnos desde la diversidad, desde el protagonismo social, que la gente pueda decir desde el primer momento, y ir variando diferentes discursos, diferentes necesidades para construir algo mayor. Seguimos a veces un poco la lógica más del siglo XX, ¿no? Movilizaciones más unitarias, más de unidad, y esa transversalidad, algunos lo emplean para hacer marketing político, yo no hablo de esa transversalidad, hablo de una transversalidad más de los rebeldes que se buscan en clave zapatista. Bueno, pues el libro que aquí presentamos, que aquí presento, está hecho por Comunaria, una red de gente que nos dedicamos a sistematizar estos nuevos comunes, la ecología, la protesta, la economía social, que hay de nuevo la nueva institucionalidad, para ver si algún día se nos enciende a alguien una lucecita, y decir que, bueno, que aunque pensamos el debate es por qué nos cuesta organizarnos tanto desde abajo, o pensar en Córdoba, y poner algunos ejemplos, desde la marcha de la dignidad hasta el 15M, pasando por las mareas blancas, y por todo esto que tenemos que tendría, o el tema de vivienda, que tendría que generar aparentemente más implosión y sin embargo no genera, ¿no? O sea, no tenemos toda la responsabilidad de los cortacircuitos, los cortafuegos que hay por ahí arriba. Pero sí, evidentemente, también lo que resaltamos en el libro es que hay esos dos elementos que nos dan, como decía Benedetti, la posibilidad de ser personas optimistas informadas. Estamos informados de que la cosa no va bien y de que la barbarie avanza, pero somos optimistas en el sentido de que toda una crisis civilizatoria en relación, por ejemplo, al tema del petróleo o a la disponibilidad de materiales va a obligar a relocalizar la economía. De hecho, la Unión Europea ya lo sabe, ya está con los discursos de la economía del infoque, la economía circular, la economía patatín, patatán, sabe que va a haber que jugar más en lo local. Lo sabe. Entonces, hay una parte de relocalización que va a abrir y que puede favorecer. Y hay otra parte que es que ellos siguen desde esa lógica conservadora liberal sin dar respuestas a las tres preguntas. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿En qué casa vamos a vivir? La nuestra y la planetaria. Y digamos, ¿dónde están nuestros lazos? Puede que nosotros nos cueste construir un discurso a partir de ahí en la práctica, pero ellos y ellas no tienen tampoco la respuesta. Así que, bueno, esta era un poco la introducción de qué relación con el organizarse desde abajo con esas rebeldías en común. Y ahora, pues no sé, quizás Leila, pues viene Leila a contarnos algo más de
Bueno, yo voy a hablar más del movimiento Nuit Debout, haciendo una pequeña comparación con el 15M. Y bueno, para daros un poco de información sobre este movimiento de Nuit Debout, voy a intentar comparar estos dos movimientos para mostrar que se intercambian prácticas de acción colectiva desde abajo, a través del uso de mensajes, imágenes y una metodología organizativa común. Los dos pertenecen ya a lo que llamamos movimientos de plazas, que experimentan la democracia desde el espacio público y en un lugar central de una ciudad. Así, bueno, tomamos más el enfoque de los intercambios prácticos y visuales del movimiento del 15M 2011 en España hasta Nuit Debout en Francia, que aparece a la Plaza de la República en París el 31 de marzo de 2016, casi 5 años después del 15M. Esta comparación se basa en la hipótesis de que, aunque sea con diferentes niveles de intensidad, España y Francia tienen en común el incremento del paro desde la crisis y de las inigualdades, desde que ya lo que llamamos la crisis de 2008, y esta crisis no es solamente económica, claro, es social y política también. Así, hay una parte creciente de la población, tanto española que francesa, que emite una crítica bastante violenta en contra de la democracia supuestamente representativa. Y las dos sociedades, españolas como francesas, son extremadamente fragmentadas y complejas, pero estos movimientos sociales tienen en común el intento de experimentar la democracia desde la ciudadanía y, bueno, al compartir la toma de decisiones, el uso de sus capacidades de acción y del poder político en favor del conjunto de los ciudadanos. Y, bueno, sobre, como sabes, los expedientes importantes de la vida pública. Para contextualizar un poco Nuit Debout, surge un poco antes de la primavera 2016, el 31 de marzo 2016. Y bueno, algunos meses después de los atentados de París, que hubo el 13 de noviembre de 2016, y la Plaza de la República, como lo vemos aquí abajo, es justo al lado del Bataclan, que estaba a la hora donde hubo no sé cuántos decenas de muertos. Es una calle justo abajo de la Asamblea General. Así ahí estaba como un poco un mausoleo ciudadano en favor de las víctimas. Y muchos expertos analizan un poco Nuit Debout como una catarsis de este periodo de tensión y de no esperanza, para dar un poco más de esperanza. Y bueno, Nuit Debout nace también en un contexto de estado de emergencia, es decir, en un estado de excepción donde la policía tiene mucho más libertad para arrestar, para intervenir también la circulación de personas, la manifestación, etcétera, etcétera. Y bueno, este estado de emergencia, que debe ser excepcional, está en vigor desde el 14 de noviembre, el día justo después de los atentados, y está previsto hasta al menos el 15 de julio ahora, porque hay una sexta prolongación por parte del presidente Macron.
Así, aún las manifestaciones autorizadas en contra de la reforma laboral son muy reprimidas. Y eso desde el 9 de marzo de 2016. Así, la policía, los CRS, los republicanos de la seguridad, separan a menudo el cortejo entre los sindicatos y la gente sin banderas y impiden a la gente llegar a las plazas centrales con gas lacrimógeno, tanque de aguas, fumígeno, etc. Estas violencias policiales se hacen a menudo también en contra de los migrantes y también en los suburbios de Francia y en contra de los manifestantes o activistas, aún en contra de los ecologistas en diciembre de 2016. Los ecologistas que criticaban la COP21 han sido muy reprimidos por la Comisión. Y así, esa brutalidad física se complementa con la violencia ejecutiva, porque la ley del trabajo, el mundo del trabajo, ha sido aprobada después de 5 meses de contestación social y ha sido aprobado por el uso del artículo 49.3, que es como permite la adopción del proyecto de ley sin votos de los parlamentarios, como el poder ejecutivo que impone una ley sin preguntar a otros poderes. Así, más allá de la ley de la reforma del trabajo, se plantea una manifestación contra la ley y su mundo. La ley del trabajo es como un pretexto para el mundo, pero es también una lucha contra esta ley y su mundo, como dicen, y empieza así el 31 de marzo de 2016 y justo se difunde ahí el documental Merci Patron en la Plaza de la República y desde ahí algunos deciden quedarse toda la noche llamando a una noche de pie y al amanecer son desarrollados por la policía, pero muchos vuelven el día siguiente. Así rápidamente la Plaza de la República se mueve como un catalizador de luchas diversas y se crean más de 100 comisiones de trabajo. Eso es un ejemplo de pancartas que hay ahí, un pancarta de las luchas, horizontalidad, bienestar, hospitalidad, eso es que es la discusión abajo. Ecología, separación de los poderes, democracia, pluralismo. Y eso estaba en el CNI. Bueno, eso es la Plaza de la República cuando había una noche, cerca de la Asamblea Federal. Eso es el símbolo de la Plaza Mariana de la República, ¿no? Y hay como otra escultura que representa la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero que todos son como decorados o no decorados, pero reflejan la simplicidad y el sacrificio. No se ve bien, pero está escrito aquí, democracia donde estás. Es muchos colectivos como ATAC, por ejemplo, contra la bueno, ¿cómo se dice ATAC? Yes. Y había también Fakir, es un diálogo satírico como el canal.
había mucha gente más de izquierda radical que se concentraron para la manifestación, pero después hubo gente sin explicación. Así por ejemplo, en el calendario, Guido tiene su propio calendario, dice que empieza el 39 de marzo, hacia el día siguiente es el 32, el día siguiente, para representar los mundos. Bueno, y esos son fotos de comisiones diferentes solo para mostrar un poco la diversidad. La comisión de policía, la comisión de los leyes de gobierno, las demandas del pueblo, la comisión de asamblea, la comisión de urgencia de relación, había también algo para el voto en blanco, la comisión para el estudio. Aquí estará una tienda de comisión de agentes sin domicilio fijo que se dormían también ahí. Gente que dorme normalmente en la calle y ellos también tenían la comisión de trabajo y se quedaban por la noche ahí. La crisis legal, los individuos se despiertan. Hay mucha referencia al movimiento del 15M que han producido como el modelo para la comisión de la vivienda y después vemos no a la recomendación de África, porque había también mucha comisión sobre France-Afrique, la comisión France-Afrique, por ejemplo, que criticaba mucho los poderes económicos y políticos que tiene Francia desde las antiguas colonias. El lobby ciudadano también se intenta hacer. Hay referencia también en el estudio a la declaración de los derechos humanos y el llamamiento a la insurrección. Hay muchos artistas también que tienen la sociedad sin libertad ha encontrado sus artistas también. Bueno, así contactan de talleres para crear unos modos contactos en el mundo. El general es un juego de palabras con la expresión greve general, que es como huelga general, pero greve en francés se dice greve y el sueño greve, así que es un sueño general. Y bueno, la Plaza de la República se nominaba más la Plaza de la Commune. También hay como para que se otros canales de comunicación, así que cada comisión casi se acaba por debout, que significa de pie. Así es TV debout, la televisión de pie, la plataforma de la radio, el canal de la télé, Internet. El movimiento del 15M en Francia está conocido más sobre la
palabra indignados, así dicen a menudo que tenemos que hacer como los funcionarios cuando nos pagan, esa expresión las reivindicaciones son más o menos las mismas que para el 15M. Hay muchas lemas también que coinciden. Bueno, es oligarquía de fe, salvamos nuestros servicios públicos, aquí democracia revolucionaria, bueno, luego pasando la diferencia, pero justo para decir que evidentemente hay muchas diferencias históricas, sociales y económicas en España. Y el pretexto y la temporalidad también son diferentes. El pretexto es más salarial en Francia y mucho más global desde el principio del 15M. Pero sin embargo, las reivindicaciones del movimiento desbordan ampliamente el único derecho del trabajo. Hay las mismas aspiraciones profundas a la estabilidad, democracia, justicia social, menos producción de elecciones. También una diferencia bastante importante es el uso de la violencia. Esa cuestión del 15M lo había conseguido bastante con una non-violencia casi ejemplar, ¿no? Y Debout no ha conseguido federarse en esta cuestión porque, bueno, la violencia física, hasta los bombos o los enfrentamientos directos con la policía no estaban rechazados por ellos, estaban admitidos por la violencia. Porque para ellos responde también a la violencia institucional. El uso del alcohol también, ahí había zonas claramente de botellón, no solo de la botella. Y bueno, una diferencia importante es el esfuerzo de delocalización hasta los suburbios. No funcionó muy bien para mí Debout. Bueno, no tan con el 15M. Y bueno, eso se puede explicar también por lo que había dicho anteriormente desde hacer local, que está quizás más desarrollado en España que en Francia. Como no tenemos consejos abiertos de barrio, tenemos menos comités locales también, y eso hace falta para construir esta localización de... Sí, ya estamos en la luz y Debout intenta internacionalizarse y toma la fecha del 15 de mayo de 2016 para influir en los otros países, así como acciones que se llama Global Debout, una noche global Debout. Según ellos, Debout intenta internacionalizarse y según sus iniciadores hay más de 100 ciudades en 28 países que han empezado a su llamamiento y a la utilización global. Así por ejemplo un mapa de forma de más de 250 ciudades en Francia y
bueno, yo era en Madrid durante el 15 de 2016, en el Congreso, así que podemos ver que hay un fondo público de símbolos. El sol del 15M con la luna de y 76 marzo, estamos en el 76 de marzo según el calendario de YouTube, pero eso es en Madrid. Pero sí hay como referencia, por ejemplo, al documental de Cipano. Y bueno, referencia a la conferencia de las luchas, etc. En la desde este 15 de mayo en Madrid se han decidido, bueno, una pequeñita parte ha decidido quedarse el campo del Ministerio de los Asuntos Externales para peticionar contra el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para los migrantes. Bien, pero esas personas más o menos, que son como 15 al máximo, y se quedaron día y noche a sacarse de la gente para que firman esta petición en contra de este acuerdo. Bueno, y desde ahora tengo que acabar con el Macron, el nuevo presidente francés. Y bueno, no sé qué pensáis de este hombre, porque no se conoce mucho aún en Francia. Hace como 3 años ninguna sabía quién era Macron. Y bueno, se fundó su partido al principio de abril de 2016, así que coincide un poco con el movimiento Nous Debout. Y su partido se llama La República en Marcha, que toma como estos lemas de los movimientos sociales como si fuera suyo. Y bueno, su nombre oficial es Asociación para el Renovamiento de la Vida Política. Macron se dice ni de izquierda ni de derecha, pero la verdad es que representa el socialliberalismo más de centro derecha que de izquierda. Y ha hecho en mayo de 2016 una gran marcha organizada para recoger como 100.000 testimonios telefónicos para saber lo que quiere la gente y elaborar un plan de acción. Y Emmanuel Macron dice que eso sería el primer paso esencial en el nacimiento del movimiento. Hablar de movimiento, aunque sea un partido clásico, completamente vertical y completamente tradicional. La única cosa es que tiene solo un año de este partido, que ya es presidente. Bueno, intenta así encarnar la novedad, la modernidad, el hecho de ser joven, pero al final lo que propone este hombre, sus activistas no lo quieren. Bueno, los activistas de Método, para ellos, Macron es el contrario de los que juega con inspiración de movimientos sociales, pero no lo es, y así es una desigualdad total la ciudadanía francesa que había
Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Gerardo Ángeles, vengo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y vengo a hablarles sobre un poco de lo que fue el movimiento Yo Soy 132. Bien, para comenzar, antes de comenzar quisiera agradecer al doctor Calle y por supuesto al espacio del Rey de Heredia por esta invitación y por supuesto agradecer que todos ustedes estén aquí en atención a esta exposición. Bien, antes de llegar al número 132, vamos a hablar de todas maneras es poquita la información, vamos a hablar de los primeros 131. Esto sucedió en México en el año de 2012, durante un momento muy importante para la vida mexicana, como son las elecciones presidenciales. En el 2012, las elecciones presidenciales parecían ya vaticinar la victoria de un solo candidato, que actualmente es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto estaba siendo apoyado cínicamente por las dos grandes televisoras existentes en México, que son Televisa y TV Azteca. Se estaba observando que era el presidente, que ya era casi el presidente. Las dos grandes televisoras ya decían que él iba a la cabeza en todas las encuestas, seguido por supuesto de su gran contrincante, Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento participaba en el Partido de la Revolución Democrática, que más adelante que también estaba siendo apoyado por el Movimiento de Regeneración Nacional, que después se convertiría en un partido político, ¿no? Sin embargo, todo parecía indicar que Enrique Peña Nieto iba a tener una victoria avasallante. Bien, ¿qué sucedió? El 11 de mayo, Enrique Peña Nieto tenía una cita para un evento político y académico en la Universidad Iberoamericana de México. Esta universidad se caracteriza por su formación jesuita. Si bien es una universidad privada, y por un dato curioso, es de las universidades más caras de Iberoamérica, incluso casi alcanzando a los precios de las universidades europeas, bien, sin embargo, su formación es muy humanista y los estudiantes ahí tienen una educación o una formación que les permite tener conocimiento sobre los distintos procesos y los distintos acontecimientos en torno a los derechos humanos. En específico la manifestación de Atenco, por así decirlo, por no decir la masacre de Atenco. Esta masacre en el pueblo de Atenco sucedió varios años antes, mientras que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, uno de los estados más importantes, o más bien el estado bastión priista. ¿Bien? Enrique Peña Nieto había ordenado el desalojo o la captura de una serie de manifestantes que acababan de tener una revuelta en este municipio, y había sido una masacre, había sido una brutalidad lo que habían hecho los policías ahí. Habían entrado al pueblo y cargado contra todos. Pero cuando decimos contra todos, cerraron el pueblo y pasaron de casa en casa golpeando a la gente y llevándose a todos los que podían. Bueno, a partir de este evento, la Universidad Iberoamericana, cuando el 11 de mayo Enrique Peña Nieto los visita, un grupo de alumnos que no se conocían o propiamente no formaban un colectivo formalizado, deciden montar una manifestación afuera de su evento. El equipo de campaña de Enrique Peña Nieto había ya montado una estrategia conocida, que era la intromisión silenciosa, que habían llevado a una serie de militantes y personas afines al candidato para que ocuparan los espacios donde él se iba a presentar, y por supuesto todo se viera que él estaba siendo apoyado por esta comunidad universitaria. Sin embargo, afuera había estudiantes manifestándose en su contra. Cuando Enrique Peña Nieto llega, hace una conferencia de aproximadamente 25 minutos donde les presenta su plan de campaña, donde recibe alguna serie de preguntas y respuestas por parte de los estudiantes, que más bien eran parte de su equipo de campaña. Pero cuando sale es cuando realmente se ve la posición de la Universidad Iberoamericana. Estudiantes lo persiguen a lo largo del campus hasta llegar a un baño. Imagínense ustedes
Primero empiezan a decir, Enrique Peña Nieto es recibido por la Universidad Iberoamericana, muchas gracias, ustedes son el futuro y tal. Sale del auditorio donde estaba presentando y lo empiezan a increpar los estudiantes. Él huye con su equipo de campaña y tiene que refugiarse en un baño de, específicamente el edificio de arquitectura de esta universidad. Como pueden, arman un contingente, logran sacarlo del baño y antes de subir a la camioneta, él hace una declaración. No todas las consignas son legítimas, no todos ellos son estudiantes o no representan a los estudiantes de esta casa de estudio. Inmediatamente se convoca o se prepara toda una estrategia de contención de daños entre los medios de comunicación, entre su equipo de campaña, diciendo que los estudiantes lo habían recibido muy bien, que más bien eran un grupo de infiltrados organizados por su contendiente, Andrés Manuel López Obrador. En los medios salen imágenes de estudiantes ovacionándolo, estudiantes diciendo muchas gracias por haber venido, muchas gracias por visitarnos. Y por otro lado se decía, esta bola de revoltosos, que después se volvió una frase común para describir a los jóvenes que luchamos en México, eran un grupo de infiltrados. Al otro día, el 12 de mayo, tenía un evento en Querétaro, donde un grupo de estudiantes que habían observado las noticias por internet, habían observado los diferentes materiales que los estudiantes de la Ibero habían presentado, replican la misma acción. Sin embargo, como los de Querétaro no eran estudiantes de escuela privada, a ellos iban y les pegan, ¿no? A los de la Iberoamericana no les pegaron porque, bueno, era la primera vez y también porque no convendría pegarle a los hijos de los empresarios que estudian en la Ibero. ¿Qué sucede? Que su jefe de campaña, Negaray, que después se vuelve su secretario de Economía, agarra y les dice, ¿saben qué? Ante los medios, ellos no son estudiantes y exigimos a la Universidad Iberoamericana que nos presente la identificación formal de esas personas que estaban afuera, porque si no son estudiantes, entonces están incurriendo en un delito. Ahí es cuando empieza el problema. El 14 de mayo de 2012, un grupo de 131 estudiantes reúnen una serie de videos donde se presentaban diciendo su nombre, presentando su credencial, diciendo soy estudiante de la Ibero, en una expresión mexicana, que es como una forma de retar, era de ¿qué pedo? Sí soy estudiante. Y el título se llamó Somos 131 estudiantes. 131 estudiantes le responden, ¿no? Aquí podemos ver unas imágenes de cuando Enrique Peña Nieto está presentándose en el auditorio de la Ibero y los manifestantes afuera reclamándole sobre los hechos de Atenco, ¿no? Las máscaras que observan son de un expresidente, Salinas de Gortari, que es quien, digamos, él es el coco en México. Él es el coco, ¿ok? Mencionarlo tan siquiera significaba como decirlo en voz baja. En México se dice el nombre de Salinas de Gortari en voz baja. Las teorías de la conspiración dicen que él es el que realmente gobierna México desde hace ya casi 30 años, ¿vale? Pero los estudiantes se estaban manifestando afuera, presentando estas máscaras, ¿no? La prensa, por supuesto, el grupo OER, que tiene su sede en el Estado de México, estado que gobernó Enrique Peña Nieto, estado de donde es el grupo político al cual pertenece, el grupo Atlacomulco, por supuesto dijo que él estaba superando cualquier bache que se le presentaba. Él superó el boicot, ¿no? Ese boicot formado por los revoltosos de Andrés Manuel López Obrador afuera de la Ibero. Los estudiantes de la Ibero respondieron. 131 estudiantes, 131 jóvenes que dijeron no, sí somos estudiantes y sí es legítima nuestra manifestación. ¿Qué sucedió? Al otro día, y gracias a las redes sociales, el martes 15 de mayo, en las redes sociales se mantuvieron, miren qué curioso, coincidieron, ¿no? El 15 de mayo, miles de jóvenes, miles de estudiantes en todo México se unieron con podría decirse, un pequeño grito. Yo soy el 132.
diciendo: yo soy el otro estudiante que también dice no a Peña Nieto, ¿no? Yo soy también aquel estudiante que no está de acuerdo con tu forma de hacer campaña. Yo soy el 132 que dice que Televisa no me va a imponer un candidato, ¿vale? Él dice que no solamente eran 131 estudiantes los que reclamaban el heredero, ¿no? Pero no se querían adjudicar un número, no podíamos decir la UNAM es el 132, la UAM el 133, la Universidad Autónoma del Estado de donde yo vengo es el 134, no. Tenía que ser un nombre infinitivo. Yo soy 132, ¿no? Un nombre que uniera a los jóvenes en México, que uniera por primera vez a los estudiantes en muchas décadas de todo México, para decir: ya basta. ¿Qué sucedía antes? Vamos a hacer un poco más atrás, ¿no? Durante la década de los 90, la UNAM tuvo un despertar, después de ese fatídico 68, después del alconazo del 71, que habían sido ataques directos contra la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? La universidad más importante, pero durante los años 90 habían tenido un renacer que se había focalizado principalmente en la Ciudad de México. Pero ¿qué pasaba con las universidades alrededor, ¿no? Cada estado cuenta con por lo menos una universidad autónoma, una universidad pública. Pues parecía como que las universidades públicas de toda la República no tenían mucha presencia. Si acaso la Benemérita Universidad de Puebla, que siempre ha tenido una tradición de mucha crítica, si acaso la Universidad Metropolitana, que también recoge las reivindicaciones del UNAM, el Politécnico, que también ha sido bastión de lucha de los jóvenes. Pero ¿qué pasaba? Que cuando el 132 surge, se extiende como pólvora. Y de hecho, el cantar del 132 decía: somos un volcán en erupción. Porque era por primera vez que todas las universidades, en muchas décadas, se unían a una sola voz. Y ahí es cuando inicia la otra campaña, parafraseando un poco al ejército zapatista. ¿Por qué? Porque el movimiento Yo Soy 132 no era un movimiento que perteneciera a un partido político, y de hecho en todo momento se abanderó como el apartidismo, pero sí era un evento político, sí era un movimiento político, era un movimiento que en todo momento llamaba al pacifismo, sin embargo sabía responder, ¿vale? Se celebraron 3 asambleas a nivel nacional. Sin embargo, en cada uno de los capítulos correspondientes a los estados de la República, e incluso en los municipios como el de Pachuca Hidalgo, que es de donde yo vengo, donde no existía ninguna tradición asamblearia, más allá de las asambleas indígenas que hay en cada uno de los estados, no existía esa tradición. Pues el 132 inició, o más bien propagó, esta forma de organizarse, y se celebraron 3 asambleas a nivel nacional, 2 en la Ciudad de México, 1 en Tijuana. Yo participé en una que se llamó el Congreso Nacional en contra de la imposición en Oaxaca, donde, de verdad, eran estudiantes y jóvenes de toda la República, cada uno representando sus asambleas locales. La organización local también tenía su propia asamblea, su propio principio de organización, ¿no? Y la primera, el 30 de mayo, es cuando se establecen los principios del movimiento. 15 días después del suceso, del video de los 131 y del abanderamiento de los jóvenes en toda la República, 15 días después ya se estaba estableciendo una asamblea nacional, ¿no? En un país donde los jóvenes parecían estar aletargados, ¿no? En un país donde la juventud parece ser una palabra que se usaba como una enfermedad que debía ser curada. Cuando decían: es que tú eres muy joven, tú eres muy chavo, pues se referían a que pues, estabas en ese proceso de transición, ¿no? Y estabas en un proceso como una enfermedad. Es que eres muy joven, hay que curarte esa juventud para ya volverte adulto. Bueno, pues 15 días después, esos mismos jóvenes ya se estaban organizando y planteando los principios de un movimiento social a nivel nacional. Era partidista, siguiendo un poco la tradición de lo que sucedía en el 15M, pacífico, ¿no? De base estudiantil, sin embargo permitía la incorporación de otros colectivos, de otros movimientos sociales, siempre y cuando mantuvieran los 2 primeros principios, ¿no? Laico,
laico, que no se adhería a ningún tipo de religión, ¿no? Pero no la atacaba, eso es algo muy importante, plural, de carácter social, de carácter político, ¿no? Sí nos inmiscuíamos en la política, sí estábamos discutiendo cómo se hacía política en México, humanista, siempre abogando por los derechos humanos. Si veníamos de una manifestación, o si se inició en una manifestación que reclamaba por unos actos que habían violado los derechos humanos, ¿no? Por parte de las autoridades, ¿no? Autónomo, que no tenía ningún tipo de financiamiento, que no pertenecíamos a ningún otro, digamos, a ninguna organización que pudiera financiarnos. De hecho, la mayoría de las actividades se hicieron por noteros, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Y por sobre todas las cosas, buscamos la democracia, ¿no? Que fue el punto que no aparece, que a ese me refiero, ¿vale? Y hay algo muy importante: exigíamos la democratización de los medios de comunicación. Al observar que en las campañas políticas los medios de comunicación ya podían ponerse de un lado o de otro, dependiendo del partido al cual les beneficiara, nosotros exigíamos que los medios de comunicación presentaran la información de manera democrática y que también se abrieran espacios para otros partidos, para otras voces, ¿vale? El 19 de junio se realizó un debate presidencial promovido por el movimiento Yo Soy 132. Si bien ya se había realizado por parte del Instituto Federal Electoral, que era el órgano rector de las elecciones en México, que ahora es el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Si bien ellos organizaban sus debates, nosotros proponíamos hacer uno propio. Uno donde el movimiento Yo Soy 132 lo organizara y cuestionara a los candidatos sobre sus propuestas, sobre una verdadera política, ¿no? ¿Qué sucedió? Que se logró realizar el debate presidencial, el primer debate presidencial que no fue propuesto por el IFE, fue el primer debate ciudadano, propuesto desde la ciudadanía. Sin embargo, por supuesto, el gran ausente fue Enrique Peña Nieto. Y ahí tenemos a los otros tres candidatos, que es Josefina Vázquez Mota, Cuadri y Andrés Manuel López Obrador. Se dejó una silla vacía para recordarnos que había uno que no quiso participar en una actividad democrática, ¿vale? Este debate fue transmitido por internet, por unas cadenas radiofónicas, sobre todo independientes, por 11 TV, por el canal del Instituto Politécnico Nacional y el canal de Conaculta. Bien, antes de pasar a esta parte, vamos a hablar un poquito de lo que sucedía en Yo Soy 132. El movimiento Yo Soy 132 fue un ensayo, o estuvo ensayando, practicando nuevas formas de hacer una manifestación, ¿no? El movimiento Yo Soy 132 siempre se caracterizó o buscaba caracterizarse, homologarlo a los movimientos que se habían dado en Europa o que se estaban dando en Europa. Buscó implementar nuevas estrategias de lucha. Si bien teníamos el precedente de los movimientos del UNAM, del Consejo General de Huelga y del Ejército Zapatista, el Yo Soy 132 buscaba nuevas formas para incidir en el escenario político. Uno de ellos, yo creo que de los más importantes, fue la apertura de casetas. En México, al igual que aquí, tenemos nuestras casetas federales y nuestras carreteras federales, y estas están controladas por particulares, ¿no? Bueno, lo que hacía el movimiento Yo Soy 132 era llegar a las casetas y literal abrirlas, ¿no? En una carretera, por ejemplo, como la de la Ciudad de México, que va de Querétaro a Ciudad de México, donde pueden pasar fácilmente 2 millones de personas al día, imagínense la pérdida económica que significaba para el Estado que le abrieran las casetas durante 5 horas, en hora pico, justo en el momento en el que la gente transita, donde más gente transita por esas casetas, se abrían. Durante las primeras aperturas de casetas iban y negociaban, ¿no? Decían, bueno, ok, déjenlas. En las siguientes fue que empezó a haber represión. Llegó un punto donde el Estado mexicano, que en ese momento estaba siendo gobernado por el Partido de Acción Nacional, otro partido de derecha, ¿no? Dijo, ya como que no nos conviene, empecemos a repetir.
Poco a poco, si bien todas las manifestaciones eran pacíficas, el 132 siempre se caracterizó por ser un movimiento pacífico, poco a poco las manifestaciones